las manos de Dios estoy. Nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien seguro. En las manos de Él no hay problemas que me hagan sentir en apuros. Cuida de mí. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas esas cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4. Iglesia del Señor, amigos televidentes, este es su espacio de Biblia pura. Agradecemos al Señor esta nueva oportunidad para compartir su comunión a través de sus santas palabras. En San Mateo 18:20 Jesús dijo: donde quiera que hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nos congregamos como iglesia en el nombre del amado Jesucristo y confiamos en que su presencia está en medio nuestro. Por favor, permanezca con nosotros. Oremos. Señor amado, gracias porque una vez más tenemos la oportunidad de manifestar la gratitud de nuestros corazones por todo el bien, Señor, que tú nos has dado en sentido general. Ahora queremos hablar tus palabras, queremos hacerlo para edificación y sobre todo para que tu nombre sea glorificado. Concédenos, como siempre, esta gran misericordia. Rogamos en el nombre del amado Jesucristo. Amén. Amén. Iglesia del Señor, nosotros hemos aprendido en la palabra de Dios que Dios no nos ha dado ningún mandamiento para que lo interpretemos y lo apliquemos según consideremos apropiado, sino que todo por el contrario nos ha dado sus palabras, sus mandamientos, para que nosotros lo cumplamos, a veces haciendo mucho esfuerzo, en muchos casos no muy complacido, que digamos, porque lo cierto es que hay cosas que chocan contra nuestra naturaleza humana y nosotros pues la cumplimos, hacemos un esfuerzo por llevarlo a feliz término lo mejor que podamos, pero interiormente a veces no desearíamos hacerlo, o no desearíamos por lo menos que fuera así. Pero cuando alguien ama a Dios y ama sus palabras,
no se arriesga a disgustar al Señor por nada. Y cuando alguien respeta a Dios, respeta a los demás y se respeta a sí mismo, tiene el deseo de hacer las cosas exactamente como Dios ha dicho. Es una demostración franca de falta de comunión y de falta de temor a Dios el estar inventando cosas, elucubrando todo tipo de argumentos y tratando de imponer nuestro criterio de mil maneras. Porque a fin de cuentas, Dios conoce lo íntimo nuestro. Y la Biblia dice que antes que yo abra la boca para decir algo, ya Dios lo sabe. Así que es mejor para mí y es mejor para usted sincerarnos con nosotros mismos y en todo caso pedir a Dios que nos ayude a realizar las cosas en el orden que Él ha establecido. Después de todo, esa es la única manera de agradar a Dios. Y después de todo, es la única manera de que por haber agradado a Dios, recibamos sus bendiciones. Claro que esa forma maliciosa de tergiversar las cosas y trastornar el buen sentido de la palabra de Dios es algo que los mercaderes de la fe han utilizado con muy buenos resultados, porque si somos capaces de imponer una serie de métodos de inducción en los demás, pues vamos a lograr que los demás se sometan a nuestra voluntad. Y una de las cosas más notables es el asunto de la titularidad que ha usado y que sigue usando de una manera irrespetuosa ante Dios el sistema teológico y conciliar, porque la mayoría de la gente queremos un título, cuanto más altisonante sea mejor, y hemos dicho de forma jocosa, pero encierra una verdad. Hay gente que quieren un título que los distinga de los demás, aunque sea de varón del cementerio. No importa el título que sea, llegando al extremo de que hay títulos que son denigrantes, pero hay gente que se identifican dentro de esas situaciones degenerativas y se sienten bien. Pero en la Biblia no es así. Y por eso, hermanos amados, deseo de exhibición y una serie de cosas que van muy acorde con la vistosidad y la suntuosidad del mundo, pero que Jesús en su evangelio y en todo lo que predicó no aprobó ni sugirió ese tipo de cosas, porque la verdad es que nuestras palabras no van a ser más valiosas ni merecerán más consideración por el hecho de que mi interlocutor o yo mismo suba la voz. Al contrario,
Ya los que somos viejos y hemos leído un chin, hemos visto la realidad de algo que nos enseñó a nosotros un señor muy mayor. Pasábamos frente a un lugar y habían dos personas hablando, pero había uno que estaba exagerando, estaba gesticulando y literalmente escarbando, moviendo los pies y gesticulando con las manos y con los ojos abiertos de una manera para mostrar que estaba realmente incómodo. Bueno, la persona con quien íbamos era una persona mayor y nos dijo, hermano, ¿usted sabe cuál de esos dos hombres tiene la razón? Yo no puedo darme cuenta. Pues mire, apréndalo y dele seguimiento, porque era un lugar por donde teníamos que pasar y eran personas que nosotros conocíamos, no mucho, pero lo conocíamos. Por eso nos dijo ese señor, démosle seguimiento y usted verá que el que sube más la voz, ese es el que tiene menos razón. Para nosotros fue algo inaceptable, pero con los años eso nos ha servido mucho. Hermano amado, pero si usted tiene la razón sobre algo, no se preocupe por levantar la voz, no se preocupe por hacer gestos para ayudar a que su interlocutor lo entienda. No, porque si él o ella no es loco, con que usted le diga exactamente cómo es, pues con eso bastará. Y si no basta con eso, cállese, porque usted está perdiendo el tiempo, porque el problema no es suyo, es que no funciona del otro lado. Entonces, por eso, hermanos amados, en nuestros días hay tanta necesidad de que la gente obtempere a lo que la palabra de Dios dice. Para nosotros la Biblia es la palabra de Dios infalible, nadie le puede quitar, nadie le puede añadir, y solo funciona dentro de los términos de Dios. Lo demás se convierte en argumento, en discurso, y un discurso no es más que eso, un discurso. Que Dios nos ayude, hermano, porque quien único nos puede dar a nosotros verdadera significación en todo sentido es el mismo Dios. Usted no lo puede hacer por mí, ni yo lo puedo hacer por usted. Usted, observando mi conducta y frente a una escala de valores que es autoridad para usted y para mí, que es la palabra de Dios, usted puede decir, bueno, es hermano esto o aquello. Y de igual manera, yo puedo hacerlo a viceversa con usted, pero no más de ahí. Por eso, hermanos amados, seguimos con nuestra recomendación, hoy más que nunca, de los 4 evangelios y del libro de los Hechos. Arrancar de cero, hermano, para que usted pueda realmente volver a orientarse, porque el sistema teológico y conciliar se ha encargado de desorientarnos en lo que respecta a la palabra de Dios en sentido general. Queremos dar las gracias a los hermanos que amorosamente se identifican con nuestro trabajo y decirles que las palabras de ese trabajo que alguien tituló que usan la iglesia para sus propios beneficios, eso fue alguien que lo puso y yo lo agradezco que así fuera, le puso ese título. Pero esas palabras y esa imagen no es de nuestro hijo, es nuestra imagen.
Lo que pasa es que eso tiene más de 10 años y estábamos físicamente muy diferentes. Pero queremos, ya para leer una porción bíblica, decir que nosotros somos 100% responsables a todo lo que está dicho ahí. Y lamentamos una sola cosa, que no lo dijimos con tanta claridad como hablamos ahora. Pero bueno, agradecemos al Señor porque lo que dijimos es verdad y nos responsabilizamos a eso, sobre todo a una cantidad de referencias bíblicas que tiene esa exposición que no se pueden quitar de ahí, porque no se trata de nuestro criterio. Solamente ahora, hermano amado, hermana amada, no es otro Mario Cedeño, somos nosotros. Solamente, hermana amada, que esta vez ya no tenemos tiempo para la diplomacia, para la negociación, ni para los acuerdos. No. Ya decimos con toda franqueza, porque en ese trabajo sí lo decíamos, pero no de una forma tan terminante así, pero ahora sí lo decimos. El sistema teológico y el sistema conciliar provienen del diablo. Esa es la obra de Satanás, para contradecir abiertamente lo que la palabra de Dios dice. Porque todo el que contradice a Dios, el único que contradice a Dios directamente es el diablo. Y todo el que se deja usar para contradecir la palabra de Dios, usted puede estar seguro, hermano, que no hay a quien aplicarle eso que no sea al diablo. Tenemos una porción bíblica que queremos compartir brevemente, hermosísima. No sabemos si usted habrá leído alguna vez el libro La Carta a los Efesios. Mi hermano apóstol Pablo escribió esa carta. Se dice que desde una prisión, que esa es una de las cartas de la prisión. Y mi hermano apóstol Pablo escribió, eso está, compendia 155 versículos en 6 capítulos. Pero los teólogos le han tirado muchos piropos a esa porción bíblica, catalogándola de divina y de muy especial y todo. Bueno, nosotros no hacemos el eco de los teólogos. Lo que sí sabemos es que cualquiera que hace teología y lea Efesios con seriedad, si va al infierno va con los ojos abiertos, porque la forma en que Pablo habla no era precisamente con el propósito de que los que interpretan imponen y venden la palabra de Dios, tengan ese negocio como mercaderes de la fe, porque Efesios está muy bien definido todo eso. Que Dios nos ayude. Vamos a leer 4 o 5 versículos del capítulo 3 de Efesios. Léalo conmigo, y si tiene la Biblia, y si no, pues participe con nosotros de esta declaración tan sencilla de mi hermano apóstol Pablo. En el verso 14, Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud
de Dios. Siempre repetimos, hermanos, que el hermano apóstol Pablo era un hombre capaz de decir muchas cosas en pocas palabras. Porque cuando uno lee estos versículos, leímos 4 versículos, eso es maravilloso. 5 versículos que tienen toda una explicación de un ejercicio de fe honesto, sincero, aplicable, comprensible, y que produce en nosotros una reflexión sencilla, práctica, aplicable de la realidad de Dios en nosotros. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Qué bueno. Qué bueno que hayan declaraciones como esta, de que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Uno se pregunta, pero ¿cuántas cosas, cuántos espacios o cuántos lugares no solamente nos ha propuesto, sino nos ha impuesto el sistema religioso humano para que nosotros edifiquemos nuestra fe? Es el mismo hermano apóstol Pablo que, escribiendo a unos hermanos, les dice: cuando yo fui donde ustedes, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no conocer entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras de humana sabiduría, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es fácil entender que tan pronto mi fe deje de estar arraigadas y cimentadas en el amor de Dios, pues ya lo que yo tengo es un tipo de concepción humana que ha manejado muy bien el sistema religioso universal. Y que de la misma manera que una gente se convierte en idólatra de muchas maneras, porque idolatría no es solamente hacer una imagen y convertir eso en un objeto de adoración, sino que el hecho mismo de poner a Dios en el primer lugar, en cualquier tiempo y en cualquier circunstancia, eso es idolatría. Y la Biblia habla de eso como abominable. Claro que tiene que ser abominable, porque cualquier cosa que ocupa en mi vida, en cualquier tiempo y en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios, sobre todo en aquellas cosas donde Dios me ha dicho que es de una manera, pero yo trato de arreglarlo de la mejor forma que yo pueda, porque esa es la forma que yo considero convencional, y hasta puedo decir, bueno, Dios de todas maneras sabe que esa no era mi intención, pero si lo hago así, como Él ha dicho, no me va a resultar. Todo eso es idolatría, porque he convertido algo, he puesto algo en el lugar de Dios, y eso es indebido y eso es abominable. Nuestro amor debe estar, nuestra fe debe estar cimentada y arraigada en amor,
Y Pablo nos dice con claridad que debemos ser plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Pero mire usted que antes de llegar a esa condición de poder ser plenamente capaces de comprender con todos los santos, lo primero que yo tengo que aceptar con humildad es que yo no puedo ser más que usted en la presencia de Dios, y que usted tampoco es nada mayor que yo en la presencia del Señor, sino que en la medida que usted y yo, unidos por el vínculo del amor de Dios en Cristo, nos acercamos a la presencia de Dios, tenemos la oportunidad de ir a la presencia, al trono de la gracia, y recibir el oportuno socorro del Señor en el momento de la necesidad. Pero al mismo tiempo, y en muchos casos, y eso es muy reconfortante, podemos ir con humildad en adoración, en oración y en adoración a su presencia, y regocijarnos en el hecho de poder disfrutar de esa amabilidad y buen trato que el Señor tiene para con su pueblo, y de ese alto sentido de consideración y hasta de complacencia, porque usted debe haber notado que Dios no solamente suple nuestras necesidades, sino que muchas veces se encarga de complacer nuestro deseo, nuestro caprichito, podremos decir, claro, siempre que no sean pecaminosos, porque el Señor está interesado en que usted y yo nos desenvolvamos en sus libertades y tengamos felicidad. Por eso el Evangelio, donde la gente hace todo lo que le parezca sin tomar en consideración el irrespeto a lo que Dios ha dicho, eso es incorrecto. Pero también imponer a los demás un evangelio que sirva como una camisa de fuerza, donde la gente, en lugar de entrar en ese círculo de libertad en el espíritu, en ese círculo donde a través del fluir del espíritu la gracia del Señor se manifiesta en medio nuestro para tolerar, para bendecir, para ayudar, para corregir, para fortalecer, para dirigir, para muchísimas cosas, y hasta para reprender cuando sea necesario. Entonces, hermano, eso deja de ser el Evangelio del Señor, porque a fin de cuentas Dios está interesado en su libertad y en la mía. Eso sí, que usted reconozca que nosotros, usted y yo, como hijos de Dios, ninguno debe tratar de imponerse sobre el otro de ninguna manera, que es lo que diabólicamente ha hecho la maldición del sistema ancestral de la teología y el sistema conciliar, esa forma que ha usado todo tipo de subterfugio para mantenernos fuera del lineamiento de la verdadera palabra de Dios, porque no hay manera de manejar a un hombre o a una mujer antojadizamente cuando ese hombre o esa mujer conoce la palabra de Dios. Oiga, Pablo dice que seamos capaces de comprender con todos los santos, o sea, que donde entra usted en la comunión, ahí entro yo también. No hay más razón para usted ni más razón para mí. Estamos frente al trono de la gracia del Señor y disfrutamos de esa amabilidad y buen trato de Dios que Él tiene para con nosotros en sentido general, donde no median las opiniones humanas, ni siquiera el género, no, sencillamente lo que media es la gracia derramada en nuestros corazones por lo que se ha producido en el lavamiento de la palabra
y en la regeneración por el Espíritu, como dice la palabra de Dios. Entonces, seamos capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y sobre todo, seamos capaces de comprender el amor de Cristo. Comprender en ese caso no solamente se refiere a que podamos entender el asunto, sino que podamos, es la idea también de poder rodear eso. Y digámoslo en buen dominicano, manejar eso. Que usted lo maneje, que yo lo maneje, pero que yo no lo maneje para imponerme sobre usted, ni usted lo maneje para imponerse sobre mí. No, que tengamos la palabra de Dios como punto indivisible a donde nosotros llegamos para dirimir nuestras dificultades y donde con humildad y con amor, usted y yo, bajo la guianza del Espíritu Santo, tenemos la coherencia, una coherencia real con la palabra de Dios. No entramos en discusiones, no entramos en disgustos ni en ideas de imposiciones, no, sencillamente que esa palabra de Dios que sirve como un punto indivisible para nosotros, Dios tiene su manera de tratar con usted a través de esa palabra y tiene su manera de tratar conmigo a través de esa palabra y el vínculo de amor que Dios ha puesto entre nosotros, que nos ha unido a usted y a mí, a usted con Él, a mí con Él y a mí con usted y a usted conmigo. Ese vínculo del amor permanece activo, obrando siempre como gracia en nuestro favor. Entonces, aparte de eso, conocer el amor de Cristo, pero aquí hay un detalle que ojalá que usted lo pueda ampliar más en sus argumentos, en la revelación del Señor, que le sea más amplia que la nuestra. Y Él dice que también seamos capaces de conocer el amor de Cristo, pero ese es un amor muy especial, hermano. Dice que excede a todo conocimiento, no a algunos conocimientos, eso excede. Nosotros sabemos que hay personas que tienen el privilegio de ser altamente inteligentes. No todos tenemos esa bendición, algunos no nos dieron mucho, pero a otros le han dado mucho. Y nosotros decimos en nuestra forma de expresar esa idea, que hay gente que parece que Dios está enamorado de ellos, porque Dios le ha dado todo mucho. Hay gente que son hasta bonitos, lo tienen todo. Lástima que a veces no se comporten con la altura de la dignificación que Dios le ha dado, sea hembra o varón, porque usted y yo, nadie tiene nada más, ningún mérito, pero sin embargo usted es rico y yo soy pobre. Nadie tiene ningún mérito más especial, pero sin embargo usted tiene cualidades aún físicas que a lo mejor yo no le tengo, y a viceversa. Pero también hay otras cosas, y que eso lo admiramos mucho, que hay gentes a quienes Dios le ha dado la bendición de verdaderamente tener prendas morales. En otras palabras, son gente que su comportamiento y hasta su forma de mirar y tratar a los demás es atractiva, es agradable. En otras palabras, son bendición. Y todas esas cosas hay que agradecerlas al Señor mucho. Entonces, Pablo nos está diciendo aquí de ese amor que se pasa de los conocimientos, del conocimiento que usted adquirió porque es muy inteligente y es capaz de entender y abarcar muchas cosas en su pensamiento y que puede concatenar, que puede coordinar muchísimas ideas y decir cosas bonitas. No todos somos así. Entonces, pero aparte de eso también, a lo mejor ha tenido la oportunidad de cultivarse y eso pues le sirve como un adorno muy agradable y muy codiciable, por cierto, sin malicia, pero pensamos que toda la gente normales quisieran tener lo mejor. No hay nada de malo en eso. Ahora, debíamos entender una cosa, que la Biblia dice que aquel que se le ha dado mucho tiene mucha deuda, y que la Biblia dice que aquel que se le ha dado mucho
mucho se le va a demandar. Si Dios le ha dado a usted una cantidad de bendiciones grandísimas que lo hace diferente o diferente, la hace diferente o lo hace diferente a usted, pues agradézcalo al Señor y ojalá pueda presentar esos atributos, sean lo que sea, para la gloria de Dios y que Dios lo convierta en bendición. Hay un detalle aquí que no podemos pasarlo por alto. Conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Eso sí es una cosa, hermano, que no encontramos ni la palabra para explicarlo. Seamos capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y eso tiene un fin último: ser lleno de toda la plenitud de Dios. Bueno, pensamos que eso es algo que cada creyente debe anhelar ardientemente, ser lleno de la plenitud de Dios. Pero el detalle es que hay un grado superlativo. No es ser lleno de la plenitud de Dios, sino lleno de toda la plenitud de Dios. Eso es mucho. Eso necesitamos que el Señor nos lo revele, porque a lo mejor nos hemos conformado con ser llenos de la plenitud de Dios, y eso es bueno. Y ojalá que usted y yo seamos llenos de la plenitud de Dios. Pero siempre se ha dicho que entre dos cosas buenas se elige la que es mejor. Hablamos no solamente de ser llenos de la plenitud de Dios, sino de toda la plenitud de Dios. Y usted se preguntará, como nos hemos preguntado nosotros, ¿y qué cosa es ser lleno de toda la plenitud de Dios? Eso es como decir que no nos falta nada. Eso es como decir que nuestra medida de fe ya no tiene medida. Se pasó de la medida. Hablamos de la plenitud de Dios. Eso es como decir que tenemos toda la realidad de que la Biblia dice que Dios nos da su Espíritu Santo, no nos da su Espíritu por medida. Y cuando se llega ahí, lo doloroso es que hayan gente que hayan aprendido a hablar en torno a esos asuntos, y en ese demonio de titularidad que maneja tan diabólicamente la teología y el concilio, hay gente que tiene todos los títulos del mundo: pastor, evangelista, profeta y no se sabe cuántas cosas más. Cuando era muchacho conocí a una señora que hablaba de que tenía, los teólogos enseñan de 9 dones, pero ella decía que tenía 11. Por fin no podía explicar exactamente, pero que el Señor le dijo que eran 11 que ella tenía. Bueno, Dios la bendiga. Esas son cosas que acontecen y usted habrá visto muchas cosas así y peores de ahí. Pero en este tiempo es peligroso, porque en este tiempo hay gente que tienen títulos de toda manera, pero siempre con el propósito de imponerse sobre los demás y de nuclear grupos y de imponerse sobre los otros. Y eso no viene de Dios. Hermano amado, hermana amada, todo el que trata de imponerse sobre usted, contradiciendo la palabra de Dios, no lo arregle, no lo adorne, y si no se atreve a decirlo, no lo diga. Pero ese es el espíritu del diablo, hermano. El que lo lleva a usted fuera de la palabra de Dios, lo está llevando hacia el infierno, y eso no puede tener otro calificativo. Que Dios nos ayude. Sí, que Dios nos ayude. Bueno, tenemos unos minutos para que leamos un par de porciones bíblicas de cosas que dijo Jesucristo. Mire, en San Lucas 6:43, Lucas 6:43, Jesús dijo: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto.
Eso dijo Jesús. No tenemos que entrar en discusión, no tenemos que entrar en especulaciones. Mire lo sencillo con que Jesús nos expresó esa idea. Él dijo, Lucas 6:34, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buenos frutos. No tenemos que entrar en especulaciones ni en suposiciones. Si da buen fruto, es buen árbol. Si da mal fruto, es mal árbol. Y la Biblia dice que ese árbol malo va a ser cortado y echado al fuego. En Lucas 6:44, Jesús dice, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Oiga, primero, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. ¿Por qué? Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. No hay que ser un filósofo para eso, no hay que hacer una ecuación de segundo grado, ni conocer la mentalidad más empírica del más famoso filósofo, nada de eso. Sencillamente Jesús lo dijo con un lenguaje eminentemente agrícola, fácilmente comprensible y aplicable. Cada árbol se conoce por su fruto. Eso lo conocemos todo. Y en cada lugar se dice a su manera. Por eso, hermanos amados, no hay que averiguar mucho. Lea la Biblia, lea los 4 evangelios. Pero oiga, ya para concluir esta idea sencilla de San Mateo 5:37, fue Jesús que dijo, Jesús dijo, San Mateo 5:37, Jesús dijo, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Firmado, Jesucristo, el Hijo de Dios, su Salvador, el mío, el Hijo de Jehová, el dueño del Evangelio, dijo, San Mateo 5:37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de ahí, de mal procede. Esas no son las palabras de un charlatán cualquiera, de alguien que hace una pieza de oratoria que muchas veces se convierte en un tipo de perorata de mal gusto, disociadora y degeneradora, no importa cómo se llame. Eso no se trata de un título que alguien que fracasó en los lugares donde se dan todos los títulos del mundo, hasta de varón del cementerio, y luego inventó su propio título y lo usa como una fuerza de presión para imponerse sobre los otros, una fuerza de presión para imponerse sobre los otros. No, el dueño del Evangelio dijo, vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Tan pronto me veo en el problema de tener que estar adornando cosas, ponerles aristas, quitarle algo, ponerle una orejita, ponerle un punto, adornarlo, pintarlo o lo que sea, para poder expresar mi idea, hay malicia en eso. Porque la verdad es una sola y no hay que adornarlo. En Dios las cosas o son o no son. Algunos pensarán que Jesús fue muy radical, pero nosotros creemos en Él y en la autoridad de su palabra. Y Él me dijo a mí
que mi sí sea sí y mi no sea no. Y me explicó que cualquier cosa que yo haga que no lo haga así procede de mal. Para los que llevan anotaciones, esa procedencia es del diablo. Y ni usted ni yo estamos interesados en hacer cosas que sean del diablo. Y cuando yo digo sí y no al mismo tiempo, y presento un tipo de declaración sobre cualquier cosa, sobre lo que sea, que no tenga el verdadero aval, la verdadera coherencia, la verdadera consonancia, la verdadera realidad, la unión por el Espíritu, la vinculación de Dios para ese asunto, no es de Dios. Claro, por eso Jesús dijo, bueno, todo lo que es más de ahí de mal procede. Ya usted sabe de dónde proceden las cosas que no son de Dios. Una última referencia bíblica para que le quede como tarea. Oiga, San Juan 5:44. San Juan 5:44. Jesús dijo muy sabiamente, ¿cómo pueden ustedes creer? Pues ustedes reciben gloria unos de los otros y no buscan la gloria que viene de Dios. Hermano, tan pronto yo tengo que estar adornando las cosas y arreglándolas para que digan lo que yo quiera que diga, yo no puedo con honestidad creer a lo que Dios dice, porque estoy diciendo una cosa y haciendo otra muy diferente. La Biblia dice que hay gente que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Pero oiga qué secreto, más bien guardado, y que ahora se hace público en la palabra de Dios, en San Juan 5:44. Jesús dice, ¿cómo podéis vosotros creéis? Pues ustedes reciben gloria los unos de los otros. Hermanos amados, en política hay una versión sobre lo que significa la unión de los contrarios, donde la gente se pone de acuerdo. Hay tres que están en desacuerdo, pero dos de esos que son más maliciosos se ponen aparentemente de acuerdo para destruir a un tercero. Hermano, en teología nadie está de acuerdo con lo que la teología dice, y los concilios son enemigos administrativamente y a veces personalmente. Son enemigos los dirigentes conciliares y tienen el mundo envuelto en una vorágine, en un horno de fuego que va a terminar en el infierno. Pero sin embargo, hermano, se glorían y se dan gloria unos a otros. Eso es vergonzoso y eso es del diablo, porque muchas de esa gente son humanamente enemigos, pero se dan gloria uno a otro, se adulan, claro que sí. No dice un refrán común que los bomberos no se pisan la manguera. Oh, pero esa gente tienen el mismo negocio y son guiados por el mismo espíritu. Óigame, no hay concilio bueno, no hay teología buena. Bueno es el Señor y bueno es lo que dice su palabra. Se oye mal, pero esa es la realidad. Que Dios nos ayude. Muchísimas gracias, hermanos amados. Mañana, si el Señor lo permite, volveremos con Biblia pura. Hasta mañana. Dios le bendiga. En las manos de Dios estoy, nada me quita el sueño.